Adelante. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este quinto día del segundo Congreso Virtual en Ciencias Veterinarias. Estamos ya por terminar esta jornada de ponencias que a lo largo de estos días se han distribuido en 3 diferentes auditorios con una gran participación de parte de los asistentes. Hoy, la ponencia del día de hoy trata de la situación del SARS-CoV-2 en los animales. Esta ponencia estaba prevista que la impartiera el doctor Arturo Gerardo Valdivia Flores, pero sin embargo, por cuestiones, por algún contratiempo no se pudo realizar por parte del ponente, pero no es momento de salir de aquí del auditorio, sino que el doctor Valdivia se encargó de buscar a alguien más que diera la ponencia. Creo que encontró a alguien adecuado para ella y que, pues bueno, va a tratarla de suplir. ¿Ya? Como breve introducción para ver si adivinamos quién es, pues es encargado de dar actualmente las materias de patología clínica y enfermedades parasitarias de los animales domésticos. Ha trabajado con el doctor Valdivia a lo largo de este proyecto de investigación, en el cual pues trata de dar una idea o una información epidemiológica de la situación del SARS-CoV-2 en animales. Entonces, en sustitución del doctor Arturo Valdivia, pues un servidor va a ser el encargado de dar esta plática el día de hoy. Esperemos que sea bastante provechosa y que pues algo clara y que tratemos de aprender un poquito más, ¿verdad? Todos aprendemos algo nuevo cada día, hasta yo. Lo que vamos a hacer, y como ya se los había mencionado, si tienen alguna duda, por favor, déjenla aquí en sus comentarios, dejen sus preguntas en el chat y al término de la ponencia, bueno, haré lectura de cada una de las preguntas que hayan realizado y, bueno, trataré de contestarlas con la mayor claridad posible, ¿sí? Entonces, pues esperemos sea de su agrado esta ponencia. Es un tema bastante interesante y sobre todo, pues de dominio actual, ¿verdad? Algo que nosotros pues estamos en constante actualización diariamente, ¿verdad? Creo que no hay día que no nos levantemos, que oigamos acerca de esta enfermedad. Pero aquí pasa algo muy característico. Por lo general, la hemos escuchado hablar o nos enfocamos mucho en la enfermedad y su distribución y manifestaciones clínicas en seres humanos. Es lo que tenemos diariamente. Sin embargo, desde el punto de vista del área veterinaria, quedan vacíos de información que todavía no han sido explicados y que a lo largo de este proyecto en el cual me ha tocado trabajar con el doctor Arturo, hemos tratado de compilar esa información que hay en diferentes fuentes de información oficiales y fidedignas para dar una perspectiva general de cómo se ha manifestado esta infección en seres humanos, digo en animales, porque también son afectados y presentan diferentes tipos de lesiones. Entonces, pues ese es el objetivo de este proyecto, dar una perspectiva general de cómo se ha manifestado esta enfermedad en animales y tratar de comprender esos puntos claves que nos hacen, pues, identificar esta enfermedad en animales, cómo tratarlas, prevenirlas y sobre todo cómo se ha distribuido de manera global, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a avanzarle en esta presentación. Bueno, aquí tenemos que diferentes especies animales pues se ven afectadas o se encuentran en peligro de extinción por los diferentes usos que se le dan a estos animales, sobre todo como son parte en los países asiáticos principalmente, son parte fundamental de los platillos tradicionales, de la comida o de formas de medicina, digamos, mágica, pues se usan muchas de estas especies animales con estos fines y desgraciadamente se sacrifican para el consumo u otro tipo de propósitos, lo cual pues pone en riesgo estas especies en peligro de extinción. Y además el consumo inadecuado por parte de seres humanos de estas especies, pues pone un riesgo latente sobre la población humana y
los peligros que conlleva, ¿verdad? Bien sabemos y vemos ahí en la imagen una gran cantidad de pangolines que fueron sacrificados con estos fines. Y en la cultura popular asiática o china, pues son parte esencial de los platillos que se preparan. Entonces esto hace que estos animales se vendan en no condiciones adecuadas, ¿m? Que sean sacados de su medio ambiente y sean vendidos en diferentes centros comerciales o de acopio para el consumo por parte de las personas. Sin embargo, pues no todo esto se hace bajo las condiciones adecuadas, además de que muchas de estas especies son comercializadas de manera ilegal. Como vemos ahí en las imágenes, vemos cada uno de estos fines medicinales y gastronómicos de estas especies. Pero esto conllevó a que para el 2019, a finales de del año 2019, se presentara un problema que quizás para nosotros en ese momento cuando escuchábamos en las noticias de este brote de coronavirus, quizás en ese entonces no captábamos todavía la magnitud de este fenómeno que iba a tener. Entonces, recordemos que para diciembre del 2019 se presenta un brote de neumonía típica o de neumonía desconocida en un aproximado de 44 personas de la ciudad de Wuhan, China, donde estas personas empezaron a manifestar signos clínicos respiratorios, pero se desconocía su origen de esta enfermedad. Sin embargo, epidemiológicamente estaban relacionadas estas personas con un mercado de mariscos húmedo, donde en él se comercializaban más de 100 diferentes especies animales, entre las que se encuentran, pues, mamíferos, como ya hemos visto, civetas, murciélagos, mapaches, venados, koalas, se vendían anfibios y reptiles, aves, es decir, una gran variedad de especies animales. Sin embargo, estos mercados pues cuentan con características muy específicas por lo cual son denominados así como mercados húmedos. A pesar de que, perdón, lo asociamos con la venta de mariscos, ¿sí? Su oferta al público es muy variable y se venden tanto animales en vivo como muertos, pero sin embargo en la venta de animales o en estos mercados se encuentran los animales en malas condiciones de higiene. Se encontraban hacinados, mezcladas especies de diferentes tipos, o sea, podíamos tener reptiles a un lado de mamíferos, a un lado de aves, ¿sí? Con un mal manejo de desechos, de sangre, de restos, de vísceras, ¿sí? Por lo cual, pues la verdad es que estos mercados húmedos eran una olla express que nomás estaban esperando un momento para dar origen pues, a la actual pandemia, ¿verdad? O sea, era algo que se tenía pues casi que a punto de explotar. Desgraciadamente se presenta este brote, se presentan los primeros casos y posteriormente se empieza a diseminar entre la población. Pero sin embargo, pues como origen epidemiológico, lo más acertado que se tiene es este mercado húmedo, que como vimos también, o como se ha mencionado en la literatura, pues en China se cuenta con una gran cantidad de granjas también destinadas para la producción de ciertas especies animales y para su consumo, las cuales ofertan este tipo de platillos a restaurantes, mercados y al público en general. Entonces, pues bueno, es parte del desencadenante. No pudiéramos culpar a toda esta situación porque todo es también de manera de idiosincrasia de cada una de las regiones, ¿verdad? Quizás si alguna persona de otro país extranjero visita algunos de nuestros mercados y ve lo que nosotros consumimos, pues también podría decir, oigan, ustedes son un punto de ebullición para este tipo de problemas, ¿verdad? O sea, no dejemos de pensar que nosotros comemos tacos de seso, criadillas, de tripas y un montón de vísceras y órganos, ¿verdad? Entonces, pues cada región tiene sus propias costumbres y que tarde o temprano pueden desencadenar en un problema. Desgraciadamente, esto tocó en ese país o en esa región. Pero pues desde ahí, todo lo que desencadenó, ¿verdad? Todavía recordemos cómo pensábamos inocentemente cuando íbamos a salir a vacaciones de abril, que íbamos a regresar pronto, ¿verdad? Y ese periodo se nos extendió pues para año y medio. Pero todo tiene un punto clave. Lo que sí es muy importante y que se busca a nivel de la investigación es identificar el origen causal de esta enfermedad, ya que si conocemos el agente etiológico,
podemos identificar o prevenir futuras pandemias. Se ha identificado que los murciélagos son uno de los principales reservorios o hospederos iniciales de esta pandemia, ya que ellos albergan diferentes tipos de coronavirus en su organismo. Sin embargo, los murciélagos lo mantienen de forma latente y asintomática, entonces los tienen, los eliminan, pero no manifiestan ningún signo clínico de este tipo de especies de coronavirus, al igual que pasa con otros tipos de virus que poseen estos murciélagos. Otro punto clave es que los murciélagos, por las grandes distancias que recorren para buscar alimento, tienen la posibilidad de infectar una gran variedad de especies animales, entre las cuales se supone que se dio este efecto, brincó esa barrera entre especies. Las especies que se han descrito que posiblemente sean hospederos intermediarios o hayan sido los hospederos intermediarios de este coronavirus que actualmente nos afecta son tres, las principales o las que más se asocian a este tipo de problema, que es en primer lugar el pangolín que tenemos aquí en la imagen superior, ¿sí? Luego sigue una civeta de palma y unas serpientes. Son las tres principales que se han identificado, claro, cada una con mayor relevancia. La verdad es que las serpientes, aunque se ha descrito como posibles hospederos intermediarios, no se ha logrado aislar el virus del SARS-CoV-2 en las serpientes. Sin embargo, en estas tres se ha encontrado una alta similitud genética entre el virus del SARS-CoV-2 y los virus de SARS pertenecientes a cada una de estas especies. Esta similitud genética que tiene un porcentaje de entre el 87 al 86% de similitud. Entonces, sí son muy parecidos los virus del SARS-CoV-2 de los pangolines, de los virus del SARS de los pangolines, de las civetas y de las serpientes, relacionados con los de los murciélagos y con el que nos afecta, ¿verdad? Se tiene la idea de que por un proceso de mutación o recombinación genética que se dio en estas especies animales, se dio ese brinco de la barrera entre especies y llegó a afectar al ser humano. ¿Sí? Y pues es con la que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, no es una de las únicas especies de coronavirus que ha brincado esta barrera entre especies. Ya con anterioridad se han reportado brotes de este tipo de problemas. Si remontamos un poquito en la historia o recordamos las noticias todavía más de antaño, bueno, no tan antaño, ¿verdad? Recordemos los brotes de MERS y de SARS, que han sido causados también por coronavirus y que brincaron esa barrera entre especies, ¿verdad? Una causa asociada hacia los pangolines, otra hacia los camellos, pero todas también teniendo como origen principal de estos coronavirus a los murciélagos, ¿sí? Que los cuales se han aislado, se han encontrado en diferentes ciudades de China, pues variedades de estos virus. Entonces, han brincado. Por fortuna, este SARS-CoV-2, digamos por fortuna, porque comparado con los otros coronavirus que afectaron a los humanos, a pesar de que tuvieron un periodo de vigencia un poco más corto, su mortalidad fue mucho mayor. En algunos casos llegaba hasta el 36% la mortalidad por alguno de los otros virus. Este que tenemos ha causado grandes pérdidas humanas, las cuales son muy dolorosas, pero su mortalidad ha sido mucho más baja que los anteriores. Después de que, retomando un poquito más en donde nos quedamos, después de que brincó la barrera entre especies y nos afectó a nosotros, los seres humanos, también se dio otras especies animales afectadas, donde se empezaron a presentar signos clínicos en animales domésticos y se empezaron a presentar esos primeros brotes en animales relacionados con personas previamente infectadas de COVID-19. Sin embargo, no fueron los únicos afectados. También los animales de zoológico se presentaron o manifestaron ciertos signos clínicos asociados a COVID. También los animales de granja, no cualquier granja, ¿verdad? Son granjas peleteras, principalmente los bisones o minks como por lo generalmente los escuchamos en las noticias, los que más se han afectado por esta especie de coronavirus.
a nivel experimental, se han presentado esta enfermedad en diferentes especies. O se ha tratado de infectar diferentes especies animales, algunas con éxito, algunas otras no. Esto tiene una gran ventaja porque podríamos decir que gracias a estos animales de laboratorio que han dado su vida para nosotros, y han dado su vida por nosotros porque gracias a ellos podemos conocer la patogenia, la diseminación, las lesiones, manifestaciones clínicas, tratamiento y vacunas que hemos utilizado para nuestro propio beneficio. Entonces, gracias a estas especies animales infectadas como macacos, musarañas, hámster, ratones y otras especies animales, se ha identificado este tipo de problemas. Sin embargo, lo que sí se ha identificado es que ciertas especies animales de granja, principalmente cerdos, bovinos y aves de corral, no se ven afectados por coronavirus. Pues bueno, ellos no manifiestan la enfermedad, no han salido positivos actualmente para coronavirus y no se ha logrado aislar en estas especies. Lo que sí es que actualmente, bueno, últimamente se han detectado brotes de SARS-CoV-2 en animales silvestres, siendo los venados los principales. Venados de Estados Unidos y Canadá han sido identificados con coronavirus. Estos venados pues, no son de zoológico, han sido tomadas muestras por cazadores y en ellos se ha logrado aislar este virus del SARS-CoV-2. Entonces, quiere decir que también ya llegó a la fauna silvestre. ¿Sí? Quizás no, están no son sintomáticos, no manifiestan signos clínicos, pero tienen presente este virus. Entonces, chin, aquí tenemos la suerte de que todavía no se reportan casos en donde brinque el coronavirus otra vez de regreso de los animales domésticos de zoológico hacia los seres humanos. Nosotros se los hemos transmitido a ellos, pero ellos a nosotros todavía no. Al menos hasta el momento las evidencias no dicen que ellos nos lo vuelvan a contagiar, pero sin embargo los ponemos en riesgo. Digamos, esta es una pues, breve descripción de cómo se ha ido transmitiendo, ¿verdad? Y pues bueno, continuando, si trazáramos una línea del tiempo a lo largo de estos casi 2 años ya de pandemia que llevamos, o sea, desde el 2019, bueno, desde finales del 2019 hasta agosto, bueno, pusimos aquí hasta agosto porque es donde actualizamos esta gráfica. Sin embargo, ahorita les mencionaré los datos más actuales. Si trazáramos una línea de tiempo a lo largo de este periodo, pudiéramos ver que hay una serie de eventos principales que se han manifestado tanto en humanos como en animales, y muchos van a la par. Sí, esto es lo suave de analizar esta información, que cuando la vemos en conjunto, vemos cómo va evolucionando, se presentan cosas en humanos, luego posteriormente en animales, y así va siguiendo una serie de acontecimientos. ¿Sí? Aquí tuvimos algunos puntos claves, la verdad es que hay muchísimos más. ¿Sí? Pero si trazáramos, por ejemplo, nos enfocamos a que en diciembre del 2019 se presenta nuestro primer brote de COVID-19. Bueno, en ese momento todavía no sabíamos lo que era, ¿verdad? Pero se presenta ese brote de una neumonía de origen desconocido. Sin embargo, fue hasta enero del 2020 donde se identifica el genoma de este nuevo virus, identifican que es un coronavirus y sobre todo se presenta la primera muerte y de ahí para real se presenta una gran cantidad de muertes y una serie de acontecimientos desafortunados en este caso. ¿Sí? Para febrero del 2020, este coronavirus desconocido se le ya da su nombre, ya lo conocemos como actualmente lo nombramos, como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud o como SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Dos organismos diferentes, pero que es el mismo virus, misma diferente nomenclatura, pero estamos hablando del mismo agente etiológico, ¿verdad? Uno relacionado causado por el coronavirus del 2019 y otro por el síndrome respiratorio agudo severo, por el Comité de Taxonomía Viral. ¿Sí? Luego, posteriormente, ahora nos pasamos al mes de abril, ¿sí? Donde se presenta ya 1 millón de casos, 1 millón de personas infectadas. Veamos cómo en un par de meses avanzó.
También en los meses previos se empiezan a detectar los primeros brotes en diferentes ciudades de China, lo que manifestaba la diseminación de la enfermedad a lo largo del país asiático. Se empiezan a presentar los primeros brotes en Tailandia, donde se identifica ya que el coronavirus escapó de este país asiático, y posteriormente se empieza a diseminar a nivel mundial, presentándose brotes en América, Europa y al final de cuentas invadiendo todos los países o todos los continentes a excepción de la Antártida. Pero un brote elevado de casos. Posteriormente, para septiembre, ya tenemos 1 millón de muertes, ¿sí? O sea, ¿cómo va incrementándose estos casos? Vean ahí las gráficas donde se ve la morbilidad con la mortalidad a lo largo del tiempo, cómo van a lo paralelo en seres humanos. Pero sin embargo, para diciembre del 2020 se abre un rayo de luz para muchas personas, ¿verdad? Quizás para otras no, pero se vacuna la primera persona a nivel mundial. Es vacunado una señora, si no me equivoco, en Reino Unido. Y se aplica la primera vacuna. Desgraciadamente, en ese mismo mes que se aplica la primera vacuna, también se detecta la primera variante de este virus. Entonces, vacunábamos, pero una nueva variante viral. Híjole, para mayo del 2021, 3 millones de muertes. Pero para agosto del 2021 ya se tienen aproximadamente 4 billones de vacunas aplicadas. Esto, digamos, es lo que va pasando en animales, digo, en seres humanos. Nuestra contraparte en animales también tiene unas cosas bastante interesantes, ¿verdad? Si vemos ahora en febrero, en la gráfica inferior, es cuando se presenta el primer brote en perros, bueno, en animales domésticos, que aquí son perros pertenecientes a personas previamente infectadas con COVID. Entonces se les toma la muestra, se detecta y se identifica la transmisión de humanos a animales. Mas, sin embargo, no se logra identificar todavía la transmisión de animales a humanos, pero ya la tenemos presente. También se detecta, diversos estudios en China demuestran que después de brotes locales de COVID-19, también se empieza, en seres humanos, se empiezan a presentar brotes en animales. En una ciudad de China se identificó que el 14% de los animales presentaron seropositividad a COVID-19 después de un brote local en seres humanos. Entonces, híjole, va avanzando a la par. ¿Sí? Después, para abril del 2021, se presenta el primer brote en animales de zoológico, siendo los felinos los principalmente afectados. ¿Sí? Pero recuerden, todo esto es información oficial, está sacado de las fuentes oficiales de la OIE, de la Organización Mundial de la Salud y de otros reportes oficiales de los centros de CDC de Estados Unidos. Entonces, es información fidedigna la que mostramos y compilarla de todas esas fuentes es lo que conlleva un gran esfuerzo. Hacer estas gráficas, híjole, conllevó una gran variedad de información. Luego nos vamos ahora para diciembre del 2020, ¿verdad? ¿Cómo se sacrifica una gran cantidad de minks o de bisones en Europa? Son detectados también variaciones genéticas del virus del COVID-19 en estas especies animales, y por temor de esta mutación brincar a los seres humanos y se volviera todavía más virulento o más mortal, se decidió optar por sacrificar la totalidad de estas especies animales, y por eso se sacrificaron 17 millones de animales. Y imaginémonos la repercusión económica que tuvo esta decisión en esos países de Europa, porque no se podía utilizar nada de estas especies animales. La piel, vísceras, carne, todo fue completamente eliminado. Entonces, son pérdidas bastante severas para las granjas peleteras de Europa. También han presentado brotes acá en América, aunque la mayor parte de brotes han sido a nivel de Europa, ¿sí? Debido a este tipo de acontecimientos o al sacrificio de estos animales y la presencia de mutaciones, la OIE, que es la agencia que principalmente en el ámbito de la veterinaria está relacionada con la salud animal, establece un manual de riesgos para tratar de prevenir todos este tipo de lesiones o futuras mutaciones. ¿Sí? Luego,
Para mayo del 2021, inicia ya la vacunación en animales. Debido a estas pérdidas económicas, a estos riesgos que se inicia esta vacunación. Más adelante hablaremos de la vacunación en estas especies animales, pero inicia Rusia con la aplicación de una vacuna para estas especies animales. Y bueno, para agosto se tenía un total de 1,695 brotes confirmados. Aunque la realidad ahora ya, si hiciéramos un corte y extendiéramos esto hasta diciembre del 2021, lo que nos daría a la contraparte en humanos, nos daría que ya tenemos más de 8 billones de vacunas aplicadas, más de 5 millones de muertes y más de 256 millones de casos confirmados de COVID-19 en humanos. Su contraparte en animales nos dice que ya tenemos 1,865 casos confirmados en animales, pero aparte de sumarle a los animales de zoológico, tenemos que sumarle también la presencia de COVID-19 en venados silvestres. También ya se han reportado la presencia de COVID, aparte de en venados, en nutrias, ¿sí? En cuatís, y felinos de diferentes tipos: pumas, tigres, leones, panteras, hay unos, ¿saben qué? Gatos pescadores, y también, bueno, creo que nutrias ya lo mencioné. Entonces, tenemos ya una gran variedad de casos de COVID-19 en animales y distribuidos a nivel mundial. O sea, hay brotes en todos lados. Si hemos visto las noticias anteriormente, también ya en México tenemos nuestros primeros brotes reportados de COVID-19. Claro, mostramos aquí los reportados, que son 1,820 y tantos, pero la verdad es que debe de haber más. Sin embargo, los estudios quizás pues no se realizan tan frecuentemente en ciertos países. En Estados Unidos es una gran cantidad de casos reportados de COVID-19. Estados Unidos y países asiáticos y varios europeos tienen una gran información acerca de estos brotes. En Oceanía todavía no se presentan brotes en animales, pero digamos, ellos andan invictos oficialmente hasta ahorita. Luego sigue África y luego ya América, más o menos los que tenemos. Si remontamos un poquito, ¿qué es lo que pasa con este virus? Recordemos de que una vez que el virus ingresa a nuestro organismo, estas proteínas de membrana que tiene, o estas espigas, son las que son las encargadas de la unión del virus con nuestra célula. Se dice que los receptores de angiotensina, las enzimas convertidoras de angiotensina 2, son las principales responsables de esta infección y que son las que permiten que se presente. Entre eso y las proteínas de espiga, que son muy importantes en COVID y que les da esta forma característica de corona, ¿verdad? Una vez que entra en contacto con nuestra célula, entra por endocitosis a la célula, ¿sí? Y empieza un proceso de replicación. Le voy a adelantar un poquito para que lo vean. Empieza un proceso de replicación. No lo voy a explicar tan a detalle porque si no, luego no alcanzamos a ver lo demás de la presentación. Pero una vez que entra el virus, se libera su material genético, y estas van al retículo endoplásmico, creo que sí van al retículo endoplásmico, en donde son transformados por los ribosomas en diferentes proteínas de membrana, en la cápside y sobre todo en esa cadena de RNA sencillo que tiene. Entonces se empiezan a formar esas nuevas estructuras. Luego, posteriormente, pasa al aparato de Golgi, donde son ensambladas. Se ensambla el material, el genoma, se ensambla la cápside, se le ensamblan sus proteínas de membrana y se forma un nuevo virón, el cual está listo para abandonar la célula por exocitosis e ir a invadir a nuevas estructuras. Entonces, eso está pasando de manera constante en nuestro organismo. Claro, algunos con mejor o menor respuesta inmunológica, pero bueno, se presentó. Pasa en humanos, pasa en animales, ¿sí? Se libera el virus y ahora sí nuestro virus empieza a causar daño en diferentes partes de este tipo de problemas, ¿sí? Si hablamos por la patogenia, se ha identificado que la principal fuente de infección para animales es el contacto o la inhalación de partículas en aerosol.
de personas previamente infectadas, ya sea trabajadores, cuidadores o propietarios. Entonces, el propietario está enfermo, libera esas partículas virales, al igual que como pasa nosotros, las inhalamos, el animal las inhala y la mucosa respiratoria es la primera fuente de replicación viral, donde empieza a pasar lo que vimos en la diapositiva pasada. Se empieza a replicar, empieza a colonizar nuevas células y se empiezan a liberar nuevas partículas virales, que mediante la inspiración tiene la capacidad de ir a invadir vías respiratorias posteriores, en el caso de los animales, y empezar a colonizar diferentes estructuras. ¿Sí? Se dice que infecta a los neumocitos tipo 2 y ahí empieza una fase de replicación rápida. Espero no ir muy rápido también yo con esta explicación, ¿eh? Si no, voy a tratar de hablar un poquito más de esto. Empieza esta fase de replicación rápida, donde empieza a colonizar todo el aparato respiratorio, afectando principalmente pulmones. Donde en pulmones, ay, ya me estoy emocionando y me puse aquí. Bueno, ahí está todo eso. Donde en pulmones, el coronavirus tiene la capacidad de causar inflamación, ¿sí? Aumenta la permeabilidad vascular, causa edema, incrementa la quimiotaxis. O sea, híjoles, puros problemas que empiezan a desencadenar un montón de lesiones. Desgraciadamente, la presencia de la inflamación en los pulmones, como bien saben ustedes, causa pérdida de la función. Sumamos la inflamación más la presencia de edema en pulmones, lo que nos ocasiona es que los pulmones no se llenen de manera correcta de oxígeno, lo cual nos causa una disminución en la saturación de oxígeno. ¿Sí? Nos causa más inflamación y posteriormente la muerte. ¿Sí? Pero este daño en pulmones es el causante de que el virus pueda penetrar a torrente circulatorio y distribuirse a otros órganos, donde al ingresar a torrente circulatorio tiene la capacidad de ocasionar una activación de las cascadas de coagulación, la formación de trombos e inflamación. Otra vez, inflamación, pero en otros órganos distintos, como lo reportado que son cerebro, cerebro, riñón, estómago, intestino y no me acuerdo cuál otro, pero al menos esos son de los principales donde pasa otra vez esto mismo. Si nuestro sistema inmune no es capaz de controlar de manera adecuada la infección o el sistema inmune de nuestros animales, pues desencadena la muerte, desgraciadamente. Pero todo es una serie de eventos, como ya hemos visto, que desgraciadamente, pues todo eso conlleva a lesiones y lesiones. Está muy interesante. Yo me apasiono mucho con cada una de estas cosas que me toca leer, bueno, o investigar, ¿verdad? Si trazáramos en estas gráficas se muestra cómo se ha presentado esta serie de brotes en animales, ¿sí? Tanto de granja, zoológico y domésticos. Cada uno de ellos ocasionando diferentes tipos de daño. Vemos que la morbilidad es mucho menor, es mucho mayor a la mortalidad. Por fortuna, hay más animales enfermos que los que se mueren de la población en riesgo en total. Lo azul nos muestra la población en riesgo y pues vemos ahí la morbilidad y la mortalidad que se presentan en cada uno de ellos. Desgraciadamente, pues sí se presentan. Al momento de que hicimos estas gráficas, todavía era más común que la presencia de brotes en animales fueran asintomáticas. Pero sin embargo, a lo largo de estos meses, la situación ha cambiado. La mayor parte de los brotes que se presentan en animales, anda arriba del 60%, son sintomáticos. O sea, sí encontramos ya animales con manifestaciones clínicas de COVID. Y al igual que como pasa en seres humanos, estas manifestaciones clínicas estas manifestaciones clínicas de COVID van asociadas hacia enfermedades previamente que tenían los animales, comorbilidades, ¿sí, verdad? Donde principalmente son animales con problemas digestivos, cardíacos, respiratorios, con problemas de neoplasia y obesidad, los que han manifestado signos clínicos. Entonces, esto ha ocasionado que también manifiesten este tipo de lesiones. Pero sí es lo que hay que remarcar aquí es que en un principio la mayor parte de los brotes eran asintomáticos, pero ¿cómo ha cambiado todo?
¿sí? La investigación nos demuestra que sí, también ya están manifestando signos clínicos o lesiones causadas por esta enfermedad. Y bueno, a pesar de que en ese entonces todavía teníamos nada más manifestaciones en este tipo de animales, pues recordemos, ya también venados en forma silvestre han sido afectados. Entre los animales domésticos que han sido reportados, pues son perros y gatos. Hay reportes de un hurón doméstico también, que también presentó COVID. Entre los animales de zoológico, como ya les había mencionado, leones, tigres, panteras, pumas, coatís, gorilas, son los más asociados. Animales de granjas, solamente minks son los únicos reportados, y fauna silvestre, venados, hasta el momento, ¿verdad? Quizás hay más especies de animales, pero todavía no se ha encontrado estas especies para tomar las muestras e identificarlas. ¿Sí? Si trazáramos otra vez esta historia natural de la enfermedad de SARS-CoV-2, podríamos darnos cuenta de diferentes características. El periodo de incubación es muy variable. Es un periodo de incubación con una duración en días que va desde los 0 hasta los 15 días. Entonces, un animal puede tener ese tiempo incubándose el virus y puede empezar a manifestar signos clínicos o no. Bueno, aunque la manifestación de los signos, el periodo de incubación termina con la manifestación de signos clínicos, ¿verdad? Pero como ese periodo es tan amplio, empieza a, una vez que se incuba el virus y empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas, se da una serie de eventos que vamos a ver posteriormente. Las manifestaciones clínicas también en animales ha sido muy variado. O sea, no por regla es hasta los 10 días. Hay animales que presentan solamente signos clínicos 1 o 2 días y se les quita. Y otros que se extiende a lo largo del tiempo. ¿Sí? Lo que sí es que se da una recuperación del animal a partir del 7º o 8º día. Después de haberse manifestado los signos clínicos, empieza a recuperar su salud. Sin embargo, a lo largo de esta serie de sucesos que están pasando, y como vimos en la patogenia, sí empieza a haber cambios radiográficos en pulmón. Estos cambios radiográficos se empiezan a manifestar desde el día 1 que se infectó. Empieza a haber cambios radiográficos que pueden ir aumentando a lo largo del tiempo, y que estos cambios radiográficos o estas lesiones pulmonares pueden permanecer en el animal a pesar de que ya se haya recuperado. ¿Sí? O sea, se recupera la salud, bueno, aparentemente se recupera de la enfermedad, pero sigue con las lesiones a nivel pulmonar. Recordemos, esto ya es enfocado en animales, ¿sí? Todo esto es lo reportado en animales. Entonces, dejas las manifestaciones clínicas, pero los daños a nivel de pulmón se te quedan, ¿sí? Empieza a haber también lesiones en diferentes órganos. Recordemos la fase de la viremia, que le permite desplazarse hacia otros órganos, causando inflamación, edemas, trombos y todas esas lesiones que, igual que los cambios radiográficos, pueden permanecer aún posteriores a la recuperación aparente de esta enfermedad. O sea, podemos quedar con lesiones en estómago, intestino, riñón y cerebro. Pero aquí hay algo que tenemos que marcar, ¿verdad? Tanto la fase de replicación viral como la formación de anticuerpos. O sea, la formación de la presencia de ARN viral empieza desde los, ¿qué podríamos decir? Desde los 13 días de haberse incubado y da hasta el segundo día después de las manifestaciones clínicas. O sea, se incrementa y luego disminuye. ¿Sí? Al igual que la formación de anticuerpos. Esto mencionaba que es esencial conocer porque es la pieza principal que nos va a decir qué tipo de técnica diagnóstica debemos de utilizar. ¿Por qué? Si utilizamos al inicio, en ese periodo si nos vamos a donde vemos los de RNA viral, hasta antes de que empiece la formación de anticuerpos, ahí las pruebas diagnósticas como ELISA no me van a dar un resultado adecuado porque todavía no tengo la formación de anticuerpos. Y si nos vamos al contrario, donde nos vamos a que hay formación de anticuerpos, pero ya no hay ARN viral,
lo que va a pasar es que las pruebas de detección molecular no van a ser efectivas por la baja carga viral que vamos a tener. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos dos periodos para el diagnóstico. Aquí veo que ya dejaron algunas preguntas, ¿sí? Si tienen más, con toda confianza, dejen sus preguntas y trataré de responderlas, la mayor parte de ellas, al final de esta plática. Entonces, con toda confianza, dejen cuanta pregunta quieran, Esperemos poderla contestar, ¿Sí? Luego aquí vamos a lo de las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se ha presentado el COVID-19 en animales? Es muy similar a las manifestaciones clínicas presentes en humanos, ¿sí? Donde tenemos principalmente manifestaciones respiratorias. No todas. Hemos tenido presentaciones animales con manifestaciones clínicas respiratorias, donde la presencia de tos y estornudo es lo más común, seguido posteriormente por una descarga nasal y ocular. Luego va incrementándose el problema y puede haber la presencia de disnea y, como vimos, las alteraciones en pulmón o los cambios radiográficos en pulmón pueden presentarse desde el primer día de infección o de incubación, ¿sí? En el cual ya empieza a haber presencia de ruidos pulmonares. Entonces, es muy común eso. Luego va incrementando la enfermedad. Pasa a pulmón, lo afecta, se distribuye a torrente sanguíneo, va y afecta a otros órganos y tenemos manifestaciones clínicas sistémicas, donde empezamos a presentar la presencia de fiebre. Están los animales cansados, no quieren comer, presentan taquicardia. En otras especies animales se les ha visto el pelo erizado de mala calidad y sobre todo pérdida de peso, asociado al letargo, la anorexia y el no querer moverse, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, si nos ha tocado conocer a personas con COVID-19 que han tenido algunas manifestaciones clínicas, la pérdida de apetito y el cansancio es algo muy característico. Entonces, algo similar pasa en animales. Sin embargo, también luego tenemos unas manifestaciones clínicas generales donde se dan cambios posturales, donde el animal trata de cambiar su postura para minimizar el dolor, para tratar de respirar un poco mejor y pues para mitigar esos efectos adversos. Como vimos, también se es afectado cerebro, entonces también puede haber la presencia de alteraciones neurológicas, convulsiones y otro tipo de lesiones. Convulsiones es lo que más se ha reportado. En animales de granja, perdón, en animales de granja, lo que se ha encontrado también es la presencia de problemas reproductivos. En estas granjas productoras de minks, ha disminuido la producción y sobre todo se aumenta la mortalidad. Es una de las características y la presencia de otros problemas relacionados con infecciones secundarias. No me acuerdo cómo se llama la enfermedad que les da, un síndrome que les da a los bisones, pero es asociado a la presencia de enfermedades secundarias. Por ahí tengo el dato, pero es muy característico en ellos, ¿sí? Entonces, asumado estos signos clínicos, más las lesiones que está teniendo nuestro animal, que como ya mencionamos, van enfocados hacia la presencia de inflamación, hemorragias, neumonías y zonas de consolidación pulmonar. Sí, imaginémonos todas las manifestaciones clínicas que vimos, ¿sí? Ocasionadas o causadas por las lesiones internas que está teniendo el animal. Si tenemos hemorragias en bronquios y faringe, pues el animal presenta esa disnea, esa fatiga, ¿sí? Luego, además, vamos a tener manifestaciones sistémicas y generales ocasionadas por la inflamación, trombos y daños que se presentan en diferentes órganos. Y todo esto nos conlleva a una falla sistémica, que como ya vimos, si el organismo no es capaz de recuperarse, hasta ahí queda. ¿Sí? ¿Qué podemos utilizar para el diagnóstico? Existen diferentes tipos de pruebas diagnósticas utilizadas para animales. Sin embargo, no todas están disponibles para su uso general. Tenemos que hacer énfasis que muchas de estas son principalmente utilizadas con fines de investigación
con fines de un seguimiento epidemiológico, pero no todavía están completamente disponibles para médicos clínicos. O sea, si yo tengo mi clínica y quiero hacer una prueba de COVID-19 comercial para mis animales, muy probablemente no la voy a encontrar, al menos en las condiciones actuales de nuestro país. En otros países de otras partes del mundo, la situación es muy distinta. Pero bueno, tenemos que mencionar eso. Es muy importante mencionar que las pruebas diagnósticas de COVID-19 se dividen en dos grandes grupos. Pruebas de diagnóstico por medio de la detección de ácidos nucleicos, ¿sí? Como la que mencionamos, yo pienso que cualquiera de los profesores en sus clases, PCR, ¿verdad? Cada una con sus diferentes variaciones. Pero, por ejemplo, aquí se mencionan algunas de las técnicas, pero sus procedimientos son complejos, su metodología también, pero su fundamento es la detección de ácidos nucleicos. Aquí lo que vamos a detectar es ese ARN viral, ¿sí? Ese es uno de los principales grupos. El otro se nos basa en la detección de pruebas serológicas, ya sea la detección de antígenos o anticuerpos, ¿sí? Que yo creo que el más común y que comúnmente asociamos es ELISA, ¿sí? ELISA es el que nos vamos a enfocar la mayoría de las veces, ¿sí? Y que hemos escuchado. Quizás hasta nosotros mismos nos ha tocado que nos hagan alguna de estas pruebas, ¿verdad? Ya sea Western Blot o ELISA son las más comunes de su uso en humanos. Sin embargo, hay una gran variedad. Estas son tanto usadas para humanos como para animales y se ha demostrado que son sumamente eficaces. Nomás recordemos esa historia natural de la enfermedad, donde hay momentos en el que hay carga viral, pero no hay anticuerpos. Y hay momentos en el que hay anticuerpos, pero no hay carga viral. Esto porque nos va a influir en el diagnóstico de SARS-CoV-2, donde podemos ver, según la técnica, los resultados. Pero con sus desventajas, ¿verdad? O sea, puede ser que si no la tomamos en el momento idóneo, tengamos falsos negativos, falsos positivos, o pues que no detectemos. Algunas pruebas son fáciles de implementar, algunas requieren equipos un poquito más complejos y sofisticados. Pero bueno, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero al menos que las conozcamos. Vemos ahí en la imagen que la forma de tomarlos es muy similar a cómo se hace en seres humanos. Claro, dependiendo de la especie, tendrá que tener otros procedimientos de contención previas. ¿Sí? Aquí en nuestra siguiente imagen vemos a un gorila que fue infectado por COVID-19 y que, bueno, estaba bajo tratamiento para este tipo de problemas. O sea, desgraciadamente también especies que además están en peligro de extinción son víctimas de SARS-CoV-2 y que también empiezan a manifestar signos clínicos, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos que ver el tratamiento, ¿verdad? Llegamos a la sección de tratamiento. Ya me dijo todo lo demás, pero ¿cómo lo trato? Desgraciadamente, al igual que en seres humanos, no hay un tratamiento específico contra COVID-19, al menos actualmente, ¿verdad? El tratamiento va enfocado a minimizar la sintomatología clínica que se está presentando. Es lo mismo que pasa en animales. Se trata de minimizar esos signos clínicos que tenemos. Claro, en animales se ha adoptado de enfermedades, bueno, de síndromes respiratorios agudos, ¿sí? Y se ha adoptado tomar ¿cómo podríamos decir? Los fármacos de uso humano para su implementación en uso veterinario. Claro, solamente los que están recomendados, porque hay fármacos de uso humano que no son recomendados en animales, como por ejemplo el naproxeno, el paracetamol y otro tipo de fármacos que se usan mucho en humanos para el tratamiento de COVID, pero que en animales su uso está reservado, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar, por ejemplo, para la sepsis viral tenemos que dar antivirales. Si vamos a tener infecciones bacterianas secundarias o infecciones secundarias, el uso de cierto tipo de antibióticos también sería lo adecuado. Tenemos que dar fármacos que nos ayuden a mitigar la inflamación y el dolor. Cuando nos enfrentamos al broncoespasmo, tenemos que dar fármacos que nos ayuden a minimizar ese efecto adverso que está ocasionando el COVID, ¿sí? Para tratar de que esas vías respiratorias se mantengan adecuadas para ese intercambio gaseoso.
Si tenemos la presencia de edema pulmonar, tenemos que dar fármacos que nos ayuden a minimizar esa lesión, ¿sí? Al igual, por ejemplo, cuando hablamos de la saturación de oxígeno baja, tenemos que suministrar algo oxígeno en cada una de sus diferentes variaciones, ya sea utilizar la pura mascarilla, tubo o una jaula, ¿sí? Para la tos, igual fármaco. Entonces, todo esto que nosotros mencionamos ahorita como tratamiento, pues está adaptado de lo que se ha utilizado en humanos, ¿sí? Para ser aplicado en animales, pero claro, con las limitantes para cada una especie de animal, su dosis, su tiempo, su dosificación, los fármacos que sí son adecuados para uso veterinario y su implementación, ¿sí? Todo esto reportado por diferentes autores que nos manifiestan de que sí funciona. Pero claro, recordemos, hagamos énfasis, no es específico contra COVID, está adaptado de síndromes respiratorios agudos que presentan los animales y que cada una de estas manifestaciones clínicas que presentaban en seres humanos la hemos tratado de adaptar. Y para tratar de beneficiar o de que nuestro animal salga de este tipo de problemas. Pero desgraciadamente no en todas las especies animales el tratamiento es algo que se pueda implementar, ¿sí? Como por ejemplo, hemos mucho mencionado las granjas peleteras, productoras de minks, bueno, donde los minks, la menciono así porque es el, como se me viene más rápido a la mente, ¿eh? Bisones se me olvida. Entonces, estas especies es una gran cantidad de especies animales, como vimos, se sacrificaron más de 17 millones de animales y por riesgos de mutación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En la gráfica que habíamos mencionado de los eventos, habíamos visto que la OIE estableció un manual de riesgos para granjas peleteras. En este manual de riesgos, la OIE establece diferentes medidas de control para minimizar estos riesgos de mutación y contagio de la enfermedad. Entre ellas, lo que se menciona es distanciamiento social, o sea, guardar nuestra distancia, que haya un menor número de trabajadores en las zonas comunes, o sea, en las áreas comunes, que estén menos personas, ¿sí? Que no haya rotación entre granjas, no cambiar empleados de una granja a otra, dejarlos de base en cada una de ellas, llevar un registro adecuado de todas las personas que entran y salen, personas que estén con síntomas asociados a un problema respiratorio o que tengan familiares o personas cercanas positivas a COVID-19 no pueden entrar a las granjas, ¿sí? Está prohibido su acceso. Otra cosa es que se deben demostrar animales enfermos y sanos y que se deben de además bueno, muestrar a las personas con estos signos clínicos, a los animales también, y si se dan casos positivos de COVID-19 en empleados o en animales, se debe de realizar la secuenciación genética y ay, no me acuerdo cuál otra, era una comparación para ver si, se me olvidó el nombre, pero el chiste es que es para ver si hay variaciones genéticas, para detectar un problema de mutación, ¿sí? Es lo que se recomienda. Y posteriormente, bueno, si es necesario, el sacrificio de estos animales, que como les mencionábamos, desgraciadamente, pues se pierde todo. O sea, aquí lo principal de estos animales es la producción de piel y desgraciadamente, pues nada de eso se puede utilizar. Y es una gran cantidad de animales que se pierden, millones de euros fueron desgraciadamente perdidos por este brote de COVID en bisones. Pero es una muerte. Los brotes principalmente Dinamarca, Holanda, Francia, España, hay algunos en Estados Unidos, pero Europa se ha sido el más afectado, al menos por este tipo de virus en estas especies animales. ¿Sí? También la OIE maneja en este manual de riesgos la vacunación, ¿sí? Así como en seres humanos tenemos bueno, digamos, todavía pocas vacunas de uso oficial aceptado para seres humanos, más de 100 en investigación y otra tanto que va en fase de desarrollo, en animales tenemos algo similar, pero tenemos poquitas vacunas las cuales están autorizadas. Aquí marcamos en rojo
están marcadas en rojo las tres principales. La Carnival Cop fue la primera que se desarrolló, que fue en Rusia y se aplicó. Estas vacunas son usadas principalmente para carnívoros. En herbívoros no se usa, son para uso en carnívoros, principalmente bisones, lo más recomendable. ¿Sí? Y se ha empezado la vacunación en esas. Desgraciadamente, pues quizás no tan disponible a nivel mundial como otras vacunas, ¿verdad? Posteriormente, los laboratorios Zoetis y la otra marca que viene acá de vacunas, también han lanzado vacunas para uso en animales domésticos y Zoetis, la vacuna de Zoetis está hecha para animales de zoológico, para grandes primates, por estos daños que están teniendo, tanto leones como gorilas, pues su uso está recomendado para estas especies. ¿Sí? Entonces, hay pocas, pero bueno, lo bueno es que ya se está avanzando, que se está tomando esta contraparte y que se está también implementando estas medidas de control. Pero como les menciono, principalmente son para carnívoros y son para animales, granjas peleteras y animales de zoológicos. Son los principales en los que se recomienda su uso. Todavía no está tan disponible de manera comercial para que podamos solicitarlas a nuestro laboratorio e implementárselas a nuestros animales domésticos. No, perros y gatos, todavía no está tan diseminada esta aplicación. En Rusia sí, pero en otras partes del mundo no está tan disponible. Ya para finalizar esta plática, que espero haya sido también de su agrado, pues como conclusiones tenemos que esta pandemia que nos tocó vivir, digamos ahora, porque también a nuestras generaciones previas les ha tocado vivir cierto tipo de pandemias, como la gripe española, el MERS, el SARS-1, o sea, todo nos ha tocado, pero esta que nos está tocando ahora a nosotros y que quizás con los medios de información se da una diseminación más rápida de la información, pues nos explica varias cosas. Primero, esa invasión a las áreas ecológicas por parte de los seres humanos contra los animales, pues hace que esa barrera entre especies de ciertos agentes virales puedan brincar. El consumo inadecuado de ciertos alimentos bajo malas medidas de preparación, más malos manejos de venta y comercio, pues pueden propiciar futuros brotes, ¿verdad? El chiste es prevenir. No descartemos que probablemente se presenten más brotes de otros tipos de coronavirus que estuvieron ahí incubándose en ese medio ambiente, esperando pues ese factor desencadenante que haga que se presenten nuevos brotes. Esperemos que no. Pero lo que sí es que el conocer el agente causal, el hospedero intermediario y todo lo que conlleva de esta enfermedad nos va a permitir establecer medidas de prevención y control para futuros brotes, ¿sí? Los cuales nos minimicen esos riesgos de pandemia, ¿sí? Pero, híjoles, esperemos que esto nos sirva como una lección para comprender estos procedimientos y prevenir. Ahora, también tenemos que ver diferentes puntos de vista, ¿verdad? Aquí nos tenemos que quedar con dos opciones. Podemos echarle la culpa a otros países, podemos culpar de que fue bioterrorismo, podemos culpar a miles de personas, pero mejor deberíamos de buscar la causa, cómo prevenir y cómo minimizar. ¿Sí? Podemos acusar a quien sea, pero pues lo mejor es en base a la evidencia científica, como mencionan otros autores, que ya previamente, si encuentran este libro, léanlo, está bastante interesante. Nos habla de pues, cómo se pudiera desencadenar estos brotes. O sea, pues, léanlo, está muy suave. Nos explica que puede darse esta barrera entre especies, buscarle esa explicación para poder comprender esta pandemia, poder prevenir y evitar futuros casos, ¿verdad? Evitar otra vez ese distanciamiento social que quizás para muchos fue muy grato, quizás para otros ha repercutido bastante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que tomar experiencias de todo lo que nos ha pasado. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado
esta presentación y pasamos ahora sí a la sección de preguntas. Aquí veo unas, entonces las leo para hacérselas llegar al ponente. Dejen selecciono las más facilitas. Bueno, aquí mencionan una pregunta que dice que si estas especies mencionadas pueden llegar a ser reservorios y un foco de infección para nosotros. Las especies animales que mencionamos sí han sido detectadas. O sea, desgraciadamente los murciélagos son reservorios de muchas otras especies de virus, no solo coronavirus, otro tipo de virus que ellos los mantienen de forma asintomática y nos lo pueden transmitir. Los hospederos intermediarios que mencionamos también lo tienen, han manifestado signos clínicos y el consumo inadecuado y el contacto con esos animales, pues fue el detonante de este brote. Y ahora, nuestras especies domésticas, a pesar de que están infectadas, no nos han transmitido la enfermedad. No se han reportado casos de que esté una mascota positiva a COVID y los propietarios no, y que posteriormente ellos sean los que se enfermen. Las evidencias diagnósticas lo único que han mostrado es que las personas están enfermas, cuidadores o propietarios y enferman a los animales que están a su cargo. Eso sí es lo que se ha reportado. ¿Sí? Aquí Paulina nos pregunta que si los animales presentan signos clínicos. Sí, ya mencionamos algunos: problemas respiratorios, tos, disnea, secreción nasal y ocular, ruidos pulmonares, la presencia de fiebre, fatiga, cansancio, anorexia, pérdida de apetito y, bueno, ya dependiendo cómo estén, la presencia de convulsiones y algunas otras manifestaciones clínicas. ¿Sí? Valeria nos pregunta que si sabemos por qué el virus se diseminó a los animales domésticos, si en un principio solamente afectaba a humanos. Se dice que, bueno, este virus tiene la capacidad de infectar cierto tipo de células, las cuales también son células comunes entre mamíferos carnívoros principalmente, las cuales han manifestado este tipo de lesiones. Entonces, cuando el propietario se infecta y empieza a eliminar esa carga viral por medio de las secreciones, el estornudo, la tos, las especies animales que están en contacto con estos propietarios han sido infectadas y por lo general se presenta el brote en trabajadores, cuidadores o propietarios, y los estudios epidemiológicos en ciertos países lo que hacen es muestrear a los animales. Y cuando muestrean a los animales se dan cuenta que ellos también tienen COVID. O sea, brinca de propietarios a animales, pero no de animales a humanos. Espero contestar adecuadamente sus preguntas, ¿eh? Otra pregunta es que si las vacunas aplicadas a los animales también cubren las variantes entre ellos. Buena pregunta. Sí se ha visto que hay ciertas especies de vacunas que logran una protección contra diferentes variantes. Desgraciadamente, muchas de estas vacunas pues estaban antes de las variantes que nos han atacado últimamente, como la Delta y esta última que está. O sea, son previas a esas, pero sí había cierta protección contra cierto tipo de variantes virales. Pero lo que sí se ha reportado es que la protección sí, la protección inmunológica que generan estas vacunas también oscila entre los 3 a 6 meses. O sea, tampoco es una duración, protección a largo tiempo, sino máximo 6 meses y que requieren otra vez su vacunación posterior. Pero sí tiene cierta protección. Habrá que ver si contra las nuevas variantes virales que hay actualmente y contra las que probablemente también se vuelvan a detectar, haya ese tipo de protección. Para el tratamiento, que si se está trabajando para el tratamiento para los animales, desgraciadamente no hay mucha información que nos hable sobre el tratamiento específico en animales. Gran parte de los estudios epidemiológicos, bueno, de todos los estudios que encuentren en SARS-CoV-2 contra animales, están enfocados en seres humanos. Es donde está la gran cantidad de casos. Aquí los tratamientos que nosotros detectamos o identificamos para animales son tratamientos que se están reportando a nivel
internacional en los reportes de la OIE. En la OIE, si se han metido de los que les llegan, ahí en la información técnica se maneja toda la información del brote y ahí se presenta. Otros son en los reportes de la CDC, también hay cierta información epidemiológica y uno que otro artículo científico donde muestra que se ha dado. Entonces tratamos de compilar toda esa información presente que está en verdad muy, muy escasa. En animales la compilamos y tratamos de dar esta alternativa, al igual de que buscamos tratamientos para síndromes respiratorios agudos, enfocados principalmente en pequeñas especies, pero que bueno, su administración de estos tratamientos puede ser para grandes especies, dependiendo pues el tamaño, dosis y susceptibilidad a fármacos. ¿Mm? Ahora, ¿por qué los pequeños roedores como los hurones fueron los primeros o más propensos a ser vectores del contagio? Bueno, gran parte de estos datos todavía son desconocidos. No se sabe por qué son los más susceptibles. Entre los animales de granjas, las teorías son de que como hay una mayor concentración de animales en las naves productoras de este tipo de especies, permitió una mayor diseminación de esta especie viral, de este tipo de virus en estos animales y empezó a diseminarse. Quizás no tenía una alta mortalidad, o sea, no se morían muchos bisones, pero el riesgo de una mutación genética de este virus como el que se presentó fue lo que optó para que se sacrificara. Pero en realidad los minks no tienen mucha, no se mueren mucho, ¿sí? Tampoco son asintomáticos, digo, tampoco tienen signos clínicos evidentes. Los más susceptibles son los felinos, esos sí son los que se ha visto un mayor número de brotes con signos clínicos. O sea, es más común encontrar un felino grande o chico con signos clínicos de COVID-19. Posteriormente de los felinos le siguen los perros y luego le seguirán los primates, luego los minks y luego los venados, ¿no? Algo así. Ahora dice, tomando en cuenta lo que mencionaba de la saturación de oxígeno, ¿considera útil el uso de oxímetros para monitorear este parámetro en animales y humanos? Bueno, en humanos tenemos la ventaja de que podemos comprar de manera accesible este tipo de utensilios que nos permitan medir la saturación de oxígeno y estarnos monitoreando. Desgraciadamente para animales quizás no es tan común el uso de este tipo de equipos, pero lo que sí deberíamos de hacer es que cualquier animal con sospecha de COVID-19 o signos clínicos respiratorios agudos sea llevado al médico veterinario, sea verificado de manera adecuada y si es necesario su hospitalización, ahí sí tendría que ser monitoreado de manera constante sus niveles de saturación de oxígeno para ver o tomar las decisiones terapéuticas acorde al
¿Qué tal? Buenos días para los que están todavía visualizando esta presentación. El expositor tuvo por ahí algunos problemas técnicos y daremos por concluida la presentación. Muchas gracias. Hola, sí se escucha. Perdón, se me desconectó aquí. Ok, sí, aún está en la transmisión. Profesor, puede continuar si gusta.